Está llegando la gente. Bueno, vamos a esperar un ratito. Ok. Bueno, Edu, gracias. No, nos vemos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien a mí? Acá en videoconferencia sí, bárbaro. Están los chicos lejos, pero me miran un televisor. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, bárbaro. Ah, perfecto. Qué bueno es. Es un buen recurso ese, ¿eh? Me parece bárbaro. Bueno. Bueno, bienvenidos a tercero y este es el primer seminario de salud mental de este año. Yo sé que ustedes este año están muy convocados por otras cosas, ¿eh? Y que, bueno, es un área bien pesadita. Pero bien pesadita, pero se puede recorrer perfectamente si ustedes hacen las cosas que tienen que hacer. Que es llevar la materia al día y, bueno, tratar de estar lo más conectados posibles con el aquí y ahora sería, ¿no? Así que, bueno, nadie se murió, ni nadie colapsó supongo que alguien habrá colapsado, pero digamos que todo está hecho para que se pueda hacer. Quizás es un esfuerzo más que tienen que hacer, pero todo se puede, ¿eh? No es ningún cuco y bueno, hay gente bueno, que le tiene mucho miedo a esta materia, así que los aliento a que no lo tengan, ¿eh? Pero sí que hay que ponerse las pilas y las barbas en remojo y bueno, la facultad a veces requiere de mucha más cantidad de horas y de preparación. Y bueno, y esto es así, ¿tá? Así que bueno, vamos a empezar. Este seminario de salud mental intenta hacer una cuestión a su vez introductoria, pero a la vez, o sea, de dos maneras. Vamos a repasar algunos conceptos, pero vamos a digamos, abrirnos a conceptos fundamentales de salud mental y sobre todo de la clínica. Ustedes empiezan a conectar más con la patología, con la cuestión clínica y bueno, se intenta desde salud mental dar esa mirada, ofrecerles esa mirada más bien clínica y este seminario tiene esa función. ¿Bien? Se llama el cuerpo del sujeto porque lo que vamos a tratar de hacer es mirar la parte, digamos, la parte física, el cuerpo, desde el punto de vista de la perspectiva de salud mental, emocional y mental. Entonces vamos a proponer recorrer tres ejes, digamos, lo que es el trauma, el síntoma y la angustia. En realidad mucho de síntoma no hay desarrollado porque me quedé más en el desarrollo de la angustia y del trauma, pero recuerden, como para introducir, que el síntoma es una formación del inconsciente para el psicoanálisis. Entonces ahí hay que mirar un poco que el síntoma para el psicoanálisis o desde el punto de vista subjetivo siempre es algo interpretable, ¿eh? Es decir, siempre tiene algo del origen emocional y mental del sujeto. Por lo tanto, lo que debemos hacer con el síntoma, por supuesto, buscar en el diccionario de psicoanálisis el concepto de síntoma, que es muy importante, pero a la vez ver que siempre el síntoma va a traer algo del sujeto. Algo vamos a ver en el seminario, pero no está desarrollado el síntoma así como tal. ¿Tá? Todo el seminario está basado en el capítulo de Ferrari,
es decir, tiene algunas cuestiones, pero hay que sí o sí leer el capítulo de Ferrari y apoyarse con él o los capítulos, no me acuerdo, y apoyarse con el diccionario de psicoanálisis. Todos estos síntomas que vamos a ver están en el diccionario. Digo para que después no digan de que vamos a, digamos, de que de alguna manera hay cosas que se toman que no están, porque, bueno, como dije, estos son conceptos ejes y transversales de la clínica, por lo tanto tienen que estar bien claros. Bueno, cualquier consulta, tengo un problemita con esto que no me va. Ahí, deme un minuto porque ayer me pasó lo mismo. Primero vamos a empezar con la definición de salud mental que me parece fundamental. Ustedes la ven en primer año y después se olvidan. Este año voy a hacer una campaña para poner en todos los seminarios y en todas las áreas, por lo menos que yo doy, la definición de salud mental, para refrescarla, para por lo menos darles los elementos para que ustedes entiendan por qué estudiamos salud mental en la Facultad de Medicina. Bien, salud mental, tenemos tres maneras de definir lo que es la salud mental, que de por sí les cuento que es un concepto muy controvertido, muy discutido, pero bueno, esto es lo que se llegó al consenso de decir qué es la salud mental. Tiene tres perspectivas la salud mental, es decir, se puede pensar como desde la disciplina, como un conjunto de prácticas interdisciplinarias que intentan fomentar, proteger y conservar la salud mental de las personas. O sea que esto quiere decir que hay varias disciplinas que convergen en la salud mental, no es una disciplina. Y tenemos en la salud mental, tenemos la medicina, la psicología, por supuesto, la más importante, la medicina con la psiquiatría, la filosofía, la antropología, la política pública, la política como disciplina, bueno, millones, hasta la economía. Es decir, por eso es un conjunto, un campo de prácticas interdisciplinarias. Nosotros vemos en la Facultad de Medicina, por una cuestión de elección, vemos el psicoanálisis que viene a ser un discurso dentro de la psicología, porque también la psicología tiene muchas ramas, pero nosotros vemos el psicoanálisis, porque hay que elegir una para definir el objeto de estudio. Nosotros elegimos como objeto de estudio el sujeto, la subjetividad. Por eso vemos contenidos de psicoanálisis al principio. Pero a partir de este año, ustedes empiezan a ver contenidos de psiquiatría. De hecho, van a tener, ahora el próximo seminario que van a tener sobre psicopatología 1 y 2, con Diego Monti, que es un psiquiatra, y se ve, digamos, la psicopatología desde la psiquiatría. Entonces ahí ya tenemos una interdisciplinariedad, ¿tá? Entonces, por un lado, eso es la salud mental, por otro lado, es desde el punto de vista del estado psíquico, del estado subjetivo, es un estado de relativo bienestar, en la que el sujeto pueda funcionar en el mejor nivel posible de su capacidad mental, emocional y corporal o física ante situaciones favorables o desfavorables que le toque vivir. Y por otro lado, ese es como el estado, ¿no? La salud mental como un estado subjetivo. Y por otro lado, es un conjunto de políticas tendientes a mantener y prevenir el estado de salud de la población, en general y en particular. Entonces,
Fíjense que la salud mental es un concepto muy amplio. Lo podemos ver desde las políticas públicas, lo podemos ver desde un estado subjetivo y lo podemos ver como un campo de estudio disciplinar, interdisciplinar. ¿Está? Bien, esto es como el caballito de batalla. Ustedes tienen que sí o sí tenerlo claro siempre. ¿Está? Porque de ahí partimos, o sea, ¿desde dónde vamos a hablar, por ejemplo, en este seminario? ¿Desde dónde vamos a hablar de la salud mental? ¿Vamos a hablar como un estado de relativo bienestar? Sí, y vamos a hablar desde una disciplina o de un discurso disciplinar que es el psicoanálisis. Entonces, ¿vamos a hablar de políticas públicas? No, en este seminario no vamos a hablar de políticas públicas desde la salud mental, sí deberíamos poder hablar en otros. ¿Se entiende? Bien, bueno, vamos entonces. Vamos a plantear por qué empezamos a hablar del cuerpo del sujeto, ¿no? Esto es una dimensión importante que me interesa introducir para que ustedes puedan ver más allá de lo físico que, por otro lado, digamos, están entrenados a mirar. Porque ustedes ven el cuerpo físico del sujeto, yo quiero adosarme a ese concepto y que ustedes empiecen a ver ese cuerpo como un cuerpo atravesado por la dimensión emocional y mental, ¿no?, del sujeto. Entonces vamos a tratar de construir esa mirada. El cuerpo del sujeto es fuente de dolor y sufrimiento, pero por otro lado también de placer y bienestar. En la consulta médica se pone en juego este primer vector, porque el paciente va a consultar por algún dolor o sufrimiento, algún síntoma. El dolor físico es un sentimiento urgente que reclama medidas inmediatas. Es decir, el sujeto siente el dolor físico como un sentimiento. Ojo, atenti con esto, porque es importante que se den cuenta cómo todo está interrelacionado, cómo somos una sola cosa. El plano físico, el plano mental y el plano emocional. También somos el plano espiritual, pero acá estamos estudiando estos tres planos. Entonces, el dolor, algo físico, se convierte en un sentimiento, lo sentimos. Es decir, la energía física que genera un dolor o un síntoma se transforma o es interpretada por el aparato psíquico, emocional y mental como algo urgente. Ya para el sujeto que tiene un dolor necesita que se lo resuelvan urgentemente. No diferencia entre lo que es una urgencia y una emergencia. Bueno, voy a esperar hasta mañana, 2 días, a ver si se me pasa. No. El dolor genera una sensación y un sentimiento de urgencia. Entonces es importante saber cómo y cuándo el yo de la persona percibe y da cuenta de estos signos de alerta. Porque nosotros tenemos que observar de qué manera el sujeto internaliza o percibe y se da cuenta de su cuerpo. Fíjense ustedes, acá hay un concepto muy importante que quiero que entiendan y que lo pueden ver en ustedes mismos. Ustedes, ¿cómo se perciben, cómo perciben su cuerpo? La relación que tengan con su cuerpo va a depender, va a tener influencias, es decir, cómo lo perciban, cómo lo aprendieron a percibir a lo largo de todo el desarrollo psicosexual, va a tener mucho que ver con los certeros que ustedes sean a la hora de accionar sobre su propia salud. Así que fíjense lo importante que es la percepción y darse cuenta de los signos de alerta, porque muchas veces, si ustedes lo estudian, la gente no se da cuenta de cuáles son los signos de alerta. Y los signos, el cuerpo siempre habla, siempre da signos de alerta.
Lo que pasa es que nosotros no nos enseñaron, desde chiquitos no nos enseñan a percibir, a aprender a percibir nuestro cuerpo adecuadamente. Porque si no nos evitaríamos quizás de llegar a situaciones graves, ¿no? En ciertos síntomas o ciertas enfermedades. Para ello entonces el médico debe desarrollar herramientas como la escucha atenta, la mirada profunda del sujeto, ¿no? Y debe aprender, digamos, porque esto es un entrenamiento, ya lo vamos a ver, a cómo mirar al sujeto. De eso se trata la construcción de la mirada en salud mental, chicos. Aprender a mirar, aprender a escuchar, aprender a ver al sujeto. Si nosotros aprendemos y nos animamos a ese aprendizaje, vamos a tener muchos datos de la realidad del paciente que nos van a ayudar en nuestro diagnóstico. Muchísimos. Bien. Entonces el médico tiene que aprender a decodificar estas situaciones que trae el paciente sin juzgar. Lo puse muy grande porque me parece importantísimo, con una escucha atenta. Si nosotros, otra cosa que nos enseñan a hacer desde chiquitos, jueces de todo. Incluso, algo que yo siempre les digo, porque los alerto, el discurso médico, hay ciertos discursos, pero el discurso médico por antonomasia es un discurso donde les enseñan a pensar juzgando, porque ustedes deben, no es por malo, sino porque deben hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico implica en el discurso juzgar. Esto está bien, esto está mal, esto funciona en la salud y en la enfermedad. Tiene el discurso que ustedes estudian de lo físico puro, tiene esa estructura, la estructura de la dualidad. Por lo tanto, hacen que nosotros como sujetos que estamos aprendiendo tengamos que juzgar lo bueno, lo malo. Y en realidad, digamos, uno de los aportes más importantes del psicoanálisis es ese, aprender a no juzgar, es decir, correrse de ese lugar de juzgar para escuchar atentamente, para observar clínicamente lo que está sucediendo. ¿Está? Es decir, el ponerse en un lugar de no saber. Pero en realidad fíjense que el discurso médico los lleva siempre a ponerse en el lugar del saber. Ustedes deben saber qué es lo que tiene el paciente. Bueno, es una cuestión a discutir, que no la vamos a discutir ahora, pero se los advierto. Por eso desde la salud mental siempre vamos a tratar, por lo menos yo, de transmitirle que el juzgar no es bueno en una escucha atenta. ¿Sí? Bueno, tenemos el aporte de la semiología corporal, que por supuesto es importante y es algo que ustedes lo tienen que manejar y ver muy bien. Y por otro lado, la interpretación del síntoma. Es decir, esto que les decía hoy. El síntoma habla, tiene un discurso, una forma de hablar. Solo hay que aprender a decodificarlo, a leerlo, a ver cuáles son las cuestiones emocionales y mentales que el síntoma está trayendo, que se conectan con lo inconsciente, porque el síntoma es una formación del inconsciente, así como los sueños, los lapsus, los actos fallidos. ¿Sí? Entonces el cuerpo, tanto del paciente como del médico, porque ambos se ponen en juego en la consulta médica. Otra cosa que no nos cuesta, digamos, pensar. Cuando nosotros estudiamos los conceptos del psicoanálisis o cuando estudiamos salud mental, generalmente tendemos a ver al paciente.
Y nosotros, como médicos o terapeutas, también somos sujetos. Por lo tanto, en la relación médico-paciente, que es una relación, si bien es una relación donde hay un cierto poder de saber que el médico tiene, pero si vamos un poco más profundo, es una relación donde los inconscientes se ponen en juego. O sea que hay una relación inconsciente que nosotros llamamos transferencia, donde se van a poner en juego las dos subjetividades, no una sola. ¿Tá? Entonces, me parece que esto es muy importante a tener en cuenta, que no es solamente el cuerpo del paciente, sino también es el cuerpo del médico el que se está en juego. El cuerpo con todo lo que eso significa. Es necesario tener en cuenta de que el cuerpo, ¿de qué cuerpo hablamos desde esta perspectiva? ¿Tá? Y nosotros hablamos de un cuerpo erógeno. Es decir, erógeno en el sentido de que está atravesado por el desarrollo libidinal del sujeto, que está causado por un inconsciente, digamos que su causa está en el inconsciente y que además está atravesado por una energía que es la energía libidinal o sexual de la que habla Freud, que nada más que tiene que ver con una energía más sutil que la energía física pura. ¿Tá? Entonces ese es el cuerpo que hablamos desde esta perspectiva de la salud mental. El cuerpo erógeno, el cuerpo de, digamos, inconsciente, atravesado totalmente por cuestiones inconscientes. ¿No? Los pacientes entonces, otra cosa que es importante tener en cuenta, necesitan el contacto tanto físico como emocional. Una mirada comprensiva por su estado de desvalimiento. Es decir, el sujeto nos llama, viene a consultar porque se encuentra en un estado de desvalimiento. Nosotros tenemos que responder a esa demanda, por supuesto, dentro del encuadre, ¿no? Pero es importante tenerla en cuenta. El cuerpo del médico representa, por otro lado, la función de cuidar, aliviar y asistir. Solamente la mirada o la sensación de que el médico lo está escuchando al paciente le significa al paciente una función de cuidado, que muchas veces solo es necesario eso. ¿No? La enfermedad para el modelo biomédico es siempre del cuerpo, primaria y fundamentalmente un desorden orgánico. Eso es lo que se les enseña a ustedes. La introducción de la perspectiva subjetiva en la medicina propone pasar del organismo en que se instala la enfermedad al sujeto que la padece. Ojo con esto, que es muy importante. Entonces, la introducción de la perspectiva de salud mental en medicina propone pasar de la mirada del organismo como un hígado, no sé, la enfermedad que sea, la cama tanto, a el sujeto, a mirar al sujeto que la padece. Fíjense que es un movimiento muy, muy fuerte, ¿no? Y que ustedes están transitando ese cambio, ¿tá? A pesar de que la facultad ya tiene 20 años, todavía hay una fuerza que lleva a que la medicina sigue mirando el desorden orgánico por sí misma. Es como una fuerza inerte, es una fuerza que, claro, tantos años fue sostenida en la formación médica que hoy en día cuesta sacar ese paradigma antiguo y empezar a mirar al sujeto que padece una enfermedad, al sujeto que está sintiendo lo que le pasa, a ese cuerpo que habla, digamos,
a través de los síntomas a la enfermedad, y además el sujeto interpreta y que tiene derecho a ser escuchado, a ser mirado, a ser atendido. ¿Verdad? Teniendo en cuenta entonces las tres dimensiones, como les dije hoy, física, emocional y mental. Y otro punto importante, que enfermar es un concepto muy importante a tener en cuenta, que es un modo de vivir con los otros. Es decir, que la enfermedad tiene una perspectiva relacional. ¿Ah? Siempre nosotros somos seres relacionales porque no podemos vivir solos. Es decir, un bebé necesita de la relación con un otro que lo cuide, que le dé de comer. O sea, somos seres absolutamente dependientes. Al ser mamíferos, eso viene de nuestra condición de ser mamíferos, somos dependientes de un otro. Por lo tanto, siempre nuestra vida y nuestras enfermedades y nuestra salud va a transitar a través de la relación, el modo de vivir con otros. Bien, la famosa pregunta ¿cómo se siente? Introduce la dimensión subjetiva en la consulta. Hace que el sujeto emerja como un quién, no como un qué, como una cuestión objetiva, como un objeto, sino como un quién, como un sujeto. Y esto, digamos, nos hace repensar el concepto de enfermedad y del cuerpo de quien la padece. Es lo que venimos diciendo. En este sentido, es necesario entender la relación que el yo del sujeto tiene con su cuerpo. Otra vez vuelvo a remarcar lo que venimos diciendo. Esta pregunta que es tan importante, ¿dónde la ponemos? En la historia clínica, chicos. En la historia clínica, ustedes tienen una forma de pensar la historia clínica donde se pregunta los antecedentes familiares, los antecedentes de la enfermedad, un montón de cosas, pero en ningún lado está prescripto, digamos, escrito, que esta pregunta. Y sin embargo, es la pregunta que debería atravesar toda la, digamos, la consulta clínica y la elaboración de la historia clínica. La podemos hacer, digamos, en varias partes, ustedes verán dónde, pero también la podemos tener como latente y escuchar el discurso del paciente sobre lo que nos relata y interpretar nosotros cómo se siente. En realidad, si nosotros ejercitamos una escucha atenta, a veces no es preguntarla, pero sí la debemos tener nosotros como latente, como médicos, mirando esa perspectiva. Entonces es la pregunta fundamental desde el punto de vista de salud mental. Si nosotros no nos preguntamos esto con el paciente, no vamos a poder, digamos, ni siquiera verlo como un quién, como un sujeto. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos bien porque quiero un poco de interacción. Me aburre un poco hablar como loro y no ir a la computadora. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Está todo claro? ¿Se entiende bien, profe? Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, dale. ¿Dónde estaría más o menos la línea en el que deberíamos comprender la relación del yo con su cuerpo en un ambiente controlado, como sea una consulta, versus un ambiente de urgencia, como sería una guardia? Muy buena pregunta. ¿Dónde estaría la línea? ¿Dónde estaría la diferencia? En vos, en el médico, digamos. En la capacidad que tenga el médico de ver, de
sentir, digamos, ahora vamos a ver un concepto que se llama la empatía, de ser empático, ahí está la clave, digamos. Los ambientes son muy distintos, por supuesto. En una consulta médica es mucho más distendido si esa consulta tiene la posibilidad de durar 20 minutos, 30 minutos, una hora. Por supuesto que ahí es mucho más distendido y uno puede como dejarse llevar y va a tener muchos más datos. Ujú. En la guardia, al ser como mucho más precipitado todo y mucho más rápido, también hay que hacer un ejercicio de mirar. ¿Qué vamos a mirar? Esto. Tener esta pregunta en la mente. ¿Cómo se siente este sujeto? Si es que puede, por supuesto, hablar o expresar. O mirar, hay mucho de lenguaje gestual que si uno aprende a prestar atención, lo puede aprender rápidamente. Es decir, uno puede mirar y además vuelvo de nuevo con la empatía, uno puede sentir, porque hay una clave, chicos. Nosotros somos seres sintientes. Tenemos la capacidad de percibir más allá de la palabra. La palabra nos ayuda, pero nosotros tenemos percepciones sensoriales que van mucho más allá de la palabra. Y las tenemos. Tenemos capacidades empáticas, como dije, sintientes, tenemos capacidades mentales. A ver, nosotros somos capaces de sentir mucho más de lo que sentimos. Lo que pasa es que nuestra mente está preformateada para limitarnos, ¿verdad? Entonces, esto hay que ser conscientes. Si nosotros nos decidimos y prestamos atención y nos relajamos en el lugar en que estemos, tanto en la guardia como en el consultorio, vamos a sentir mucho más porque tenemos esa capacidad. Solo tenemos que conectarnos con esa percepción. ¿Tá? Nosotros tenemos, voy a hablar 2 minutos de esto porque me lo preguntaste y me parece que es muy importante. Bien. Solo tenemos que ser conscientes de que lo tenemos. Nosotros tenemos los cinco sentidos, ¿no es cierto?, que estudiamos físicamente, desde el punto de vista físico. Pero esos 5 sentidos, a su vez, tienen la capacidad de proyectarse en el plano emocional y en el plano mental. ¿Sí? Imagínense cómo uno siente, vamos a esa cuestión. ¿Cómo son nuestras sensaciones? A ver si me pueden seguir en la idea. ¿Cómo sentimos? Depende de cada uno. Depende de cada uno. Pero, por ejemplo, ¿cómo sentimos? A ver, alguien que me diga cómo siente uno. Por Y ejemplo. depende de qué es lo que se quiera sentir. Bueno, eso. Vamos con una sensación. A ver, vamos a la sensación de, esperen que estoy pensando. La cuestión de ver. Vamos a ver con la mirada, con el ver y la mirada. Cuando miramos, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, algo que no nos gusta o que nos produce desagrado, ¿qué sentimos? Eso Asco, mismo, que es sagrado. asco, rechazo, ¿verdad? Ujú. Bien, desagrado, pero digamos, estamos mirando algo que nos produce malestar y ¿qué sensación tenemos? Tenemos sensación de rechazo, sensación de asco, como dijo la compañera. Por ejemplo, fíjense que son distintos tipos de sensaciones. Esas sensaciones, ¿dónde las sentimos? A veces las sentimos en el cuerpo
Por ejemplo, te puede dar náuseas. Claro, a veces la sentimos en el cuerpo como síntomas, por ejemplo, si es el tema del asco, o a veces si sentimos rechazo, nos damos vuelta y nos vamos, o sentimos un malestar que es más a lo mejor mental. ¿Me siguen? Entonces, fíjense como una sensación puede ser sentida a nivel físico o puede ser sentida a nivel emocional o mental. Siempre la mente está, porque la mente interpreta, ¿verdad? Pero las sensaciones, empiecen a prestar atención a las sensaciones suyas, de ustedes. ¿Qué siento? Voy a ver un paciente al hospital. ¿Qué siento? Me da asco el olor que siento, por ejemplo, o me produce rechazo lo que estoy viendo. Pero fíjense dónde lo van sintiendo. Eso les va a abrir la capacidad de poder observarse en la inmensidad de cómo se siente. ¿Se entiende? Y que el sentir no es solamente de un lado, sino que tiene la posibilidad de ampliarse con el plano emocional y con el plano mental, que es mucho más sutil que lo físico. Eso quiero que se abran a esa experiencia porque es muy importante. Eso les va a dar la posibilidad de desarrollar la empatía y empezar a hacer, si ustedes pueden darse cuenta y ser conscientes de lo que se siente en ustedes mismos, van a poder sentirlo en los otros, cuando les pasa al otro. ¿Se entiende? Y eso es la empatía. Sí. ¿Sí? Bueno. Te dije, a lo mejor te respondí muchas cosas. Si querés vuelvo a la respuesta que me hiciste y te digo, todo depende de la conexión que vos tengas con tus sensaciones. ¿Cómo te vas a mover en esos ámbitos? ¿Está? O sea que deberíamos dejar que la empatía nos controle de alguna forma. No, la empatía no te va a controlar. La empatía se desarrolla. La empatía, ahora vamos a ver ese concepto, pero la empatía no te va a controlar. A ver, no hay que controlar nada, chicos. Hay que ser conscientes de lo que uno siente en el momento cuando está en la situación, más allá de lo que nosotros atendemos, que es la resolución de la urgencia, por ejemplo, o la resolución de la entrevista con el paciente. Tenemos que estar atentos a lo que sentimos, porque eso es muy importante. Por nuestra educación, por nuestra forma de cómo nos formatean la mente, nos hacen escindir, separar lo que sentimos de lo que pensamos. Entonces nos hacen usar la mente para resolver, sin sentir, porque los sentimientos nos abruman, nos confunden. De hecho, sí lo hacen, pero lo hacen porque no estamos acostumbrados a sentir. No estamos acostumbrados a permitirnos sentir. Y que eso esté integrado con el pensamiento. ¿Se entiende? O sentimos o pensamos. Y si mejor, menos sentimos, más eficaces somos. No, eso es una mentira. Al contrario. ¿Se dan cuenta que le estoy diciendo lo contrario? Cuanto más sentimos y cuanto más podemos armonizar el pensamiento con lo que sentimos, más eficaces vamos a ser. Para nosotros y en la atención al paciente, porque acá estamos viendo eso. ¿Ahora se quedó claro? Sí, ahora sí. Bueno, lo que pasa es que me metí en el tema de las sensaciones y lo importante que es sentir. Me metí en ese tema que me parece re importante.
Bueno, Está bien, gracias, seguimos. profe. No, por favor. Entonces, la emergencia del yo corporal va a estar dada, ¿qué es el yo corporal? Va a estar dada por el atravesamiento de las experiencias tempranas de nuestro cuerpo con los primeros objetos. ¿Se acuerdan cuando veíamos en primer año? Yo les dije, el cuerpo es un cuerpo erógeno, que está atravesado por las relaciones tempranas de nuestro cuerpo con los primeros objetos, o sea, el desarrollo libidinal. Y el origen de cómo se forma el yo, que se acuerdan que se formaba a través de la imagen en el espejo como un salto psíquico, un momento de síntesis donde el yo se percibe diferente al otro, al objeto. ¿Ah? Entonces, eso va a ser muy importante para entender lo que es ese yo corporal. Es como que la instancia psíquica del yo toma la síntesis del cuerpo, se da cuenta que ese cuerpo es suyo y lo asume como tal. ¿Ah? Entonces, desde esas primeras experiencias tempranas se van a ir dando una serie de significaciones, de sensaciones. ¿Se dan cuenta que las sensaciones las tenemos del minuto cero que salimos de la panza de nuestra mamá? Y además está probado de que las sensaciones existen aún dentro del útero de la madre, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que a partir de que el yo se sintetice, va a empezar a significar esas sensaciones que producen estas experiencias y van a ser integradas. A todo eso llamamos imagen corporal, que es inconsciente y propia de cada sujeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a tener esa dimensión del cuerpo que vamos a llamar imagen corporal, que va a ser plenamente inconsciente, porque vieron que yo les dije, no nos enseñan a tomar contacto con esas sensaciones. ¿Qué nos dicen cuando empezamos en la escuela? Tienen que pensar, solamente lo más importante es el pensamiento. Y ahí empieza nuestra escisión, es decir, nuestra separación entre lo que sentimos y lo que pensamos. Y como educativamente y, digamos, culturalmente se le da mucho más peso a lo mental, nosotros vamos por ahí como corderitos, ¿tá? Y vamos dejando las significaciones de las sensaciones en el mundo inconsciente. ¿Y qué pasa? Como no conectamos con eso, hay un momento donde eso irrumpe. ¿Por qué? Porque no lo conectamos nunca. ¿Entienden? Entonces esa salida, esa irrupción, ay, nos asusta, ay, tenemos un ataque de pánico, ay, tenemos angustia, ay, tenemos determinadas cosas. No, señores, no estamos entrenados para conectarnos con nosotros mismos. ¿Eh? Bien, espero que entiendan el mensaje. Entonces, a través de este proceso de tener estas sensaciones y estas experiencias que quedan en el inconsciente, llegamos a entender y a nombrar al cuerpo del sujeto como un cuerpo erógeno, como asiento de fantasías y deseos. ¿Ah? ¿Quedó claro? Entonces, el cuerpo del sujeto, desde la dimensión inconsciente, la llamamos imagen corporal y es un cuerpo erógeno, porque está atravesado por todo el desarrollo libidinal, que incluye fantasías y deseos, y por supuesto todas las experiencias. ¿Qué hay que hacer en la clínica y en la urgencia mucho menos, pero en la clínica con el paciente? Es volver a conectar con ese cuerpo erógeno, pero primero, para hacerlo con el paciente, lo tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos. ¿Se entiende?
porque de ahí vamos a poder conectar o permitir que el cuerpo del paciente emerja, digamos, como un cuerpo subjetivo. ¿Se entiende? Si nosotros no lo vemos con nosotros mismos, no lo vamos a poder hacer emerger. ¿Sí? Bien, la imagen corporal es el cuerpo sentido por el yo desde adentro, desde lo más inconsciente e intuitivo del sujeto. Atenti con esta cosa. La intuición es una percepción muy importante que hay que desarrollar en esta profesión. ¿Ah? Otra cosa de la que la mente nos priva es de la intuición. La mente siempre te está diciendo, no, a vos te parece, es lo que vos sentís. No, desestimar la intuición. ¿Saben por qué? Primero, porque le vengo diciendo, nos ponen programas para que pensemos de esa manera. Es decir, en el desarrollo subjetivo de todos estos siglos hemos desarrollado mucho la mente, dejando de lado la parte interna o intuitiva nuestra. Entonces la mente está entrenada para desestimar lo intuitivo. Bueno, les digo que esto no da buenos resultados, vamos a decir así. Entonces hay que empezar a conectar con nuestra intuición. ¿Bien? Entonces, la imagen corporal tiene profundas raíces inconscientes con contenido de fantasías, prejuicios, creencias que le producen ansiedad o angustia. Ahí empezamos a entrar en el terreno de la ansiedad y la angustia. Y el paciente presenta en la consulta todo esto. El médico debe poder interpretarlo, decodificarlo y no confundirse con su propia imagen corporal, fantasías, prejuicios y creencias. ¿Qué es lo que debemos hacer para eso? Ocuparnos de nuestro propio inconsciente. Porque si nosotros no hacemos un viaje a nuestro interior y no nos encontramos con todas las fantasías, las sombras, las luces, los prejuicios y las creencias, vamos a inconscientemente proyectar todo eso en el paciente. Y eso es lo que no debemos hacer. ¿Tá? Porque a mayor desconocimiento propio de nuestra intuición, de nuestras luces y de nuestras sombras, mayor proyección en el paciente. ¿No? Esto es así, está estudiado, lo podemos comprobar. Bien. Profe, disculpe que la interrumpa. No, Quería hacerle una querido. pregunta acerca del apunte, que hay una parte que dice la imagen corporal o esquema corporal, como si fuesen lo mismo. Pero, o sea, en primero no vimos que eran cosas diferentes, que el Sí, son esquema corporal diferentes. era algo que se podía medir a Sí, través de sí, las medidas antropométricas y todo eso. tal cual, tal cual. Sí, en primer año hicimos esa diferenciación, pero en este caso, ¿dónde lo leíste? ¿En Ferrari? Sí, en Ferrari hay una parte que Sí, dice la imagen corporal en medicina y en sí, salud mental, y bueno, ahí dice, sí. arranca hablando de la imagen corporal o esquema corporal, O como si fuesen esquema, lo mismo. bueno, pero es que lo está tomando desde el punto de vista de la salud mental. Por eso lo toma, digamos, toma el esquema corporal desde la salud mental. Sí, está bien, te agradezco tu observación porque me permite aclararlo. O sea, nosotros lo vimos como que no es lo mismo para poder diferenciar bien digamos, la parte objetiva de la parte subjetiva. Pero digamos, aquí en esta bibliografía, el autor lo toma como ambos. En realidad se refiere a la imagen corporal. Como nosotros vimos, si quieren tachen, no tengan en cuenta eso, es imagen corporal. ¿Eh? Seguimos con nuestro concepto de la imagen corporal. ¿Está? Bueno, gracias, profe. No, por favor. El examen físico y sus connotaciones. Hay que tener en cuenta todo lo que nos suscita el examen clínico, la subjetividad de ambos.
tanto, volvemos a decir, tanto del paciente como del médico. Para ello existe el encuadre profesional. Atenti con este concepto, muy importante. Ahí Ferrari lo desarrolla muy bien. El encuadre profesional que fija la relación médico-paciente, fines y objetivos estrictos. El encuadre en la entrevista les diría que es lo fundamental en el sentido de tenerlo en cuenta para que la entrevista no se vaya, no se desmadre. Entonces siempre es poner ciertas reglas, es tener, digamos, ciertos cuidados desde el punto de vista profesional que enmarca la relación médico-paciente, nos da como una seguridad para manejar lo emocional. Existen leyes y protocolos que ayudan a construir este encuadre. Ustedes saben muy bien que hay una ley, fíjense qué terrible, ¿no? Que haya habido que hacer una ley de respeto al paciente. Pero lo importante es que estemos atentos y que seamos conscientes de los procesos que se ponen en juego en, digamos, en este encuadre. Bueno, terminamos entonces con el tema del cuerpo del sujeto, con lo que pasa en la entrevista, digamos, y lo que pasa en nuestra relación médico-paciente. Esa es la primera parte del seminario. Vamos a ver ahora los afectos, emociones y sentimientos, que es un capítulo importantísimo de estudio en la formación médica. ¿Qué son y qué implica cada uno? Es muy importante tenerlos claros. No son lo mismo. No es lo mismo el afecto, las emociones y los sentimientos. Obviamente, desde el punto de vista de la salud mental. Para la gente común es todo lo mismo. Pero nosotros es interesante como definirlos porque traen información valiosa. Primero son singulares, personales y privados. Pertenecen sí a la dimensión emocional, digamos. Todos los afectos, emociones y sentimientos lo podemos poner dentro de la dimensión emocional. Y también algunos en la mental, digamos, ¿no? Porque en realidad mental, emocional son, se intrincan una a la otra, ¿no? Por ahí la definimos porque, bueno, tienen distintas características, pero en realidad la dimensión mental emocional es toda una, yo la uniría. Entonces, los afectos, emociones y sentimientos son parte esencial de la relación que el yo tiene consigo mismo, con su cuerpo, consigo mismo internamente, con su cuerpo y con los otros. Porque nosotros somos sujetos, como les dije, relacionales. Bien. Los afectos acompañan las experiencias vitales del sujeto. Son experiencias psicológicas complejas que tienen, podemos diferenciar, tres componentes. Un tono o matiz que le aporta una cualidad a la experiencia. Nosotros lo sentimos como dolor del lado negativo o placer del lado positivo. Fíjense que nuestra forma de pensar y de sentir es a partir de la dualidad. Nosotros sentimos y experimentamos por contraste. Lo positivo lo sentimos en función de lo negativo y viceversa. Entonces nosotros tenemos una forma, esta dimensión que se llama la 3D, tiene una forma de experimentar a través de la dualidad. Lo que, por ejemplo, como yo les decía hoy anteriormente, en el tema del juzgar. La mente, ¿cómo juzga? Bueno o malo, ¿no? Entonces,
tanto la mente como el sentir, como también el cuerpo, experimenta todo lo que experimenta a través de la dualidad. Eso es algo que a nivel evolutivo tenemos que poder, se los explico porque a nivel evolutivo vamos hacia una integración de eso. Nosotros deberíamos, dentro de miles de años capaz, o de cientos de años, pero poder dejar de experimentar la realidad de esta forma. Eso es como lo que se viene en nuestra escala evolutiva. Pero por ahora sentimos, las cualidades las sentimos en dualidad. Una serie o serie de ideas que dan cuenta de la conciencia del tipo de afecto sentido. Es decir, está el afecto, que es el tono, el matiz, el quantum de energía que da la cualidad de la experiencia, y una idea o una serie de ideas que da cuenta de lo que sentimos. Por ejemplo, el significante siento dolor, no aguanto más este dolor, es una idea que está asociada al afecto. Pero primero se siente, después se significatiza, sería, ¿no? Y también llamamos a los afectos a las manifestaciones corporales de las emociones. Atento. O sea que puede ser afecto sinónimo de emoción, cuando se manifiesta físicamente. ¿Ah? Entonces el afecto, presten atención a la palabra. Estoy afectado, estoy angustiado, pero estoy muy afectado. Quiere decir que hay interviene lo físico. En cambio, lo emocional es otro plano más sutil y más mental. ¿Se entiende la diferencia? Hola. Bueno. O sea, profe, ¿qué sería el afecto a algo más, tipo la expresión física de la emoción, que es algo mental? Sí, así es. Pero tiene también tiene la dimensión de la mente, porque las ideas están a nivel mental. Y tiene digamos, la parte también emocional, porque es el matiz o el tono, ¿verdad? Pero se experimenta a través de más del cuerpo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. No sé por qué no me pasa este muchacho. ¿Por qué no me pasas? Se me queda como tildado. No sé. Ahí. Bueno, entonces, la mejor manera de entender los afectos es la empatía. ¿Qué significa? Voy a pasarlo rápido porque ya hablamos de la empatía. Significa resonar emocionalmente en el otro. Ubicar emocionalmente al otro en uno, vinculándose con lo que siente de la manera como lo siente. ¿No? Es una definición, pero no es fácil, ¿eh? Por eso digo, para desarrollar la empatía, primero tenemos que desarrollar el vínculo con nuestras propias emociones, sensaciones, sentimientos, amigarnos con eso. Eso es lo que nos va a abrir la puerta para ser empáticos. Hay gente, me imagino, piensen en ustedes, que no les interesa la empatía, que no les parece que es importante, que no les importa. Bueno, yo les digo que si ustedes están estudiando medicina, discúlpenme a los que tienen esta forma de pensar, les digo, ya dejen de estudiar medicina, porque eligieron una profesión de servicio. La medicina, por más que, digamos, lo que se les muestre es el poder que tiene la medicina, que es el poder de sanar,
que en realidad es una mentira porque nadie sana a nadie, simplemente ayudamos y damos herramientas a que el otro se sane si quiere sanarse, pero más allá de eso, de lo que le venden, en realidad la medicina es netamente una profesión de servicio al otro, pero tremendamente. Por lo tanto, este concepto de la empatía es absolutamente necesario desarrollar si van a querer ser médicos, digamos, porque no entiendo, y está lleno de médicos que no son empáticos. Pero bueno, si ustedes quieren hacer, o sea, eligieron una profesión y quieren hacer otra cosa, mejor desarróllense en otro sentido, porque acá les va a llamar, digamos, el otro con su sufrimiento, con lo que les pasa, les va a tocar en su subjetividad emocionalmente siempre. No tener claro esto es como tener un antifaz, o sea, ir caminando la carrera con un antifaz puesto. Entonces, ojo con este concepto, porque es clave en lo que van a hacer ustedes toda la vida. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, no, yo no voy a, mucha gente lo hace, no voy a atender pacientes, voy a hacer, no sé, estos que están en los laboratorios y hacen, bueno, cosas en los laboratorios. Bueno, perfecto, me voy a dedicar a hacer estudios porque me gusta otra parte, perfecto. La medicina también da una cantidad de posibilidades y ramas increíbles. Pero si si eligieron esta profesión es porque algo en relación al servicio les tocó interiormente, así que pregúntenselo. Entonces, la empatía, que es un concepto fundamental, implica resonar emocionalmente en el otro. No quiere decir hacerme cargo de los problemas del otro emocionalmente. Tampoco agarrar en el hombro de uno lo emocional del otro. No, simplemente resonar. Yo resueno con mi paciente. Imagínense yo que estoy en el consultorio todo el día escuchando cómo la gente sufre. Tendría que estar tirada en una cama. Y sin embargo tengo las herramientas para entender lo que le pasa al otro y brindarle herramientas para que pueda resolver sus conflictos. Sabiendo exactamente, pero eso lo puedo hacer si resueno con el otro. Hay veces que no resueno con algún paciente y ese paciente no sigue tratamiento conmigo, por ejemplo. Y yo lo tengo claro, no se puede resonar con todo el mundo. ¿Tá? Entonces, bueno, eso es algo que hay que aprenderlo primero con uno mismo. Bueno, esto que hay que entrenarse y conociéndose profundamente, esto ya lo dije. Bien, el dolor es una emoción. Ya pasamos al orden de la emoción. Está asociado al sufrimiento, tanto psíquico como físico. Fíjense que al afecto lo pusimos en el plano más físico. El dolor está asociado al sufrimiento tanto psíquico como físico. Sufrimiento, o sea, emoción negativa. Es muy importante entenderlo porque eso se trata la asistencia en medicina. Es muy difícil proponer una teoría única acerca del dolor, porque hay varias, y yo diría cientos de teorías. Hay muchos tipos de dolor y cada persona lo percibe, lo siente y lo expresa de maneras diferentes. Es una cuestión muy subjetiva el tema del dolor. Ferrari lo desarrolla muy bien. No sé, he visto que algunos han podido leer los capítulos de Ferrari, ¿no? Sí, profe. Bien, bueno.
La angustia, entonces, vamos a la angustia. La angustia es un afecto, porque generalmente la angustia la sentimos en el plano físico. De ahí vienen todos los síntomas de la angustia, ¿no? Que los vamos a estudiar en el ataque de angustia. Pero la angustia, esta es una definición de Lacan, es un afecto que no engaña. ¿Por qué no engaña? Porque según Lacan y también según Freud, la angustia nos trae lo más profundo de nuestro ser. Eso inconsciente que está profundísimo, súper reprimido, eso es lo que nos trae la angustia. Por eso es que desarrollamos como mucho rechazo frente a la angustia y a nadie le gusta sentir angustia. Por supuesto, es algo que uno quiere sacárselo rápidamente, tanto del cuerpo como de la mente, como de las sensaciones. Pero es un afecto porque se siente primordialmente en el cuerpo. Es universal y es normal y puede ser patológica. Atenti con este concepto. Todos tenemos angustia. No hay nadie que no tenga angustia, ¿tá? Porque es un afecto constitutivo de la subjetividad. ¿Vieron cuando veíamos en primer año la primera experiencia de satisfacción? Bueno, esa primera experiencia de satisfacción, no la veíamos así, ahora les digo, es angustia, es angustiante. ¿Tá? Es tan potente a nivel de la cantidad de energía que tiene para abrir el sistema psíquico que es angustia. ¿Tá? Freud también la llama angustia, angustia de nacimiento. Hay hay muchos autores que la han desarrollado. También se la llama angustia traumática. Pero bueno, o sea, todos somos sujetos traumatizados, todos somos sujetos angustiados. ¿Ah? Lo voy a volver a decir cuando toquemos el trauma. Por lo tanto, participa tanto de la salud como la enfermedad. Pero, como les vengo diciendo, es otro afecto que no nos enseñan a incorporarlo, a integrarlo a nuestra salud. Porque no nos enseñan a cómo manejarlo. ¿Qué nos dan para manejarlo? Pastillas, consumos, drogas, determinados tipos de sustancia, alcohol, distintos tipos de sustancias nos ofrece la sociedad de consumo para que la bajemos, digamos. Y como nosotros somos sujetos adictos a sustancias porque creemos que la solución está afuera, cuando en realidad la solución está dentro, entonces, ¿qué hacemos? Consumimos esas sustancias creyendo que este tipo de afectos, también la angustia, el miedo, el trauma, lo vamos a poder sobrellevar con eso. Y es la mentira más grande del mundo. La solución no está afuera, la solución está en aprender a sentir y conectarnos con nuestro interior. ¿Verdad? Por eso, conectarse con la angustia y aprender a sentirla y soportarla es muy importante. Es el afecto más profundo, más original y más ligado a manifestaciones corporales. Bien, se puede transformar en otros afectos, como ser el miedo, como ser la fobia, como ser la ira, la bronca. Muchas veces la angustia es manifestada a través de la ira. O sea, tiene mucha capacidad de mutarse en otros afectos. Así que hay que estar atentos. La angustia es una sensación de displacer. Acá viene la definición. Es una sensación de displacer con una tonalidad específica. Y atenti con esto, que es muy importante.
Cuando alcanza intensidad, se transforma en malestar inquietante hacia el futuro y la llamamos ansiedad. Cuando alcanza la intensidad y se transforma en un peligro amenazador, se llama miedo. Y tiene que ver, digamos, bueno, el miedo. El miedo es un programa que se activa, que ustedes saben que nosotros lo tenemos, digamos, como ya instintivo, porque es un programa que nos permitió, cuando recién empezamos a ser Homo sapiens, a poder sobrevivir. Es un sistema de sobrevivencia, ¿verdad? Pero la angustia se puede transformar en miedo cuando se siente como un peligro amenazador. Desconocido, ¿no? Que no sabemos de dónde viene. ¿Cómo fue el tema de la pandemia? Fíjense, si ustedes se retrotraen a la primera etapa, lo que hicieron fue apretar el botón de la civilización y actualizar el programa miedo. ¿Ya? Y todos salimos corriendo, encerramos en nuestra casa. ¿Ya? Porque era un virus desconocido, porque constituía un peligro amenazador, porque murió mucha gente, por todo eso fue aprovechado para meternos a todo el mundo adentro de nuestras casas y no salir. Y a su vez tener miedo al otro que nos contagie. Mírenlo, piénsenlo, reflexionenlo de acá a 2 años cuando comenzó la pandemia, los primeros meses, y entiendan de qué se trata. Bien, el anuncio de una fatalidad inminente también se siente la angustia como desprotección y como pánico, como un sentimiento de protección y que a veces te desasosiega. Es sentida entonces por el sujeto como una desazón, un malestar, una incomodidad progresiva que perturba la vida de relación. ¿Ya? Y que se puede transformar, si esta, digamos, desazón y malestar sube a un nivel que el sujeto no puede controlarlo, se transforma en patología. Bien, acá hay un cuadro de diferencia entre la angustia y la ansiedad, que intenté. Las dos son el mismo afecto, son ambas propias y constitutivas del sujeto, y pueden ser, son afectos normales, pero se pueden convertir en patológicos. La angustia tiene un origen y una causa, y existen varios tipos de angustia. Busquen en el diccionario las definiciones: traumática y señal. Y la ansiedad comparte el mismo origen y cualidad de la angustia. Es decir, para el psicoanálisis es la misma energía. Hago esta aclaración porque para la psiquiatría no lo es. La psiquiatría la toma como síntomas distintos. En realidad tienen el mismo origen. Tienen el mismo origen, lo que pasa es que la diferencia está en que la ansiedad tiene que ver con esa energía puesta hacia el futuro, y la angustia tiene que ver con esa energía que se refiere más al pasado. Es una energía afecta inconsciente y que se refiere a experiencias pasadas. La ansiedad produce desasosiego e inquietud. Por eso nosotros podemos observar un paciente que más está angustiado, que tiende a la depresión, que tiende a estar culposo, a estar arrepentido, a no moverse, a estar pensando siempre en el pasado. En cambio, el sujeto ansioso es el que está siempre con un estado de actitud, pensando en el futuro, y como no sabe qué es lo que va a pasar, eso le produce desasosiego. ¿Cuál es, digamos, lo que deberíamos lograr en nosotros mismos? Es la conexión al presente, el estar aquí y ahora en el presente.
Eso es lo único que nos va a producir tranquilidad. Ahora, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a estar en el presente. Si ustedes entienden lo que es el presente incluye el pasado y también incluye el futuro. Pero es el presente. Por eso se llama presente. Porque tiene tiene incluido en ese concepto, el aquí y ahora, lo que nosotros vivimos y lo que vamos a hacer después. Y no hay que preocuparse por ninguno de los dos. Entonces, fíjense cómo nosotros vivimos desequilibrados. O vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Pero lo que no podemos hacer, porque no nos enseñaron, porque no estamos entrenados, es estar conectados con la realidad aquí y ahora que estoy viviendo. Y no me voy a extender porque ustedes ya saben de los medios de comunicación, o sea, todos los estímulos externos que tenemos, fíjense que nos dicen hay que vivir en el futuro, hay que vivir en el pasado. O sea, no hay nadie que nos diga, no, che, tenés que conectarte con el presente. Mirá, acá tenés todo. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora con ustedes es estar conectada plenamente de lo que estoy diciendo. Y eso me lleva a un esfuerzo enorme. A lo mejor estoy entrenada, estoy acostumbrada, pero tengo que dejar de lado un montón de cosas de mi vida para estar acá, aquí y ahora, plenamente, sintiendo, pensando, razonando en este momento con ustedes. Bueno. El miedo es una reacción frente al peligro. Fíjense la diferencia, Hablamos de afecto con la angustia, con la ansiedad también es un afecto, Ahora hablamos del miedo. Es una reacción frente al peligro inminente, real, fantaseado, que amenaza al sujeto. Yo no puedo poner acá el programa, pero lo que más me gustaría poner es el programa. ¿Y por qué hablo del programa, chicos? Porque nosotros estamos programados a nivel mental. La mente nuestra es una computadora para procesar datos y tenemos programas en esa computadora. Entonces el miedo es un programa así de grande, que lo tenemos profundamente en nuestra programación, por supuesto, porque tenemos vidas y vidas viviendo miedos, por lo tanto cualquier cosita lo activa. Y es útil para la supervivencia, sí es útil, pero resulta que nosotros hoy vivimos en un mundo donde tenemos la mayoría de los miedos que venimos trayendo desde hace miles de años resueltos. Pero fíjense que siempre hay miedos a algo más. Hoy tenemos miedo, vivimos con toda la seguridad, pero tenemos miedo de salir a la calle que nos roben. Entonces, ¿y por qué tenemos miedo a eso? Bueno, habría que llamar mucho, porque estamos programados para eso. Bien, el miedo está muy relacionado e integrado con la angustia. Ya dijimos que las manifestaciones de la angustia puede tener miedo. La angustia puede transformarse en miedo, por ejemplo, frente al desconocido, genera miedo, pánico individual como a nivel colectivo. El origen tanto del miedo como de la angustia son inconscientes. Con el ataque de angustia, vean bien, por favor, porque se va a tomar la descripción de la bibliografía para entender taxativamente, porque para explicarlo es bastante largo, ¿no?
Pero eso es un fenómeno muy común y a veces es muy mal entendido en la práctica clínica. ¿Qué son? ¿Por qué se generan? ¿Cómo aparecen? ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Todo eso lo tienen que ver. No nos vamos a detener porque no tenemos tiempo, porque tiene que hablar del trauma, que lo voy a hacer medio rápido. El trauma, porque es un capítulo, en realidad a mí me interesa que lo puedan aplicar justamente en el tema de niñez, que tienen la muerte de niñez, me parece que la 1, la 3 o la 4, en algunas tienen el tema de la demencia, de los accidentes a nivel infantil, porque es importante. Igual sirve para todos los grupos etarios, pero fundamentalmente me interesa que lo puedan utilizar y aplicar en la solución de problemas de niñez y adolescencia también. Bueno, creo que es un acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad y por la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente. Y por los trastornos y efectos patógenos que provocan la organización psíquica. Entonces, el trauma es un acontecimiento que tiene una intensidad que el sujeto no puede metabolizar, no puede, a lo mejor el momento del desarrollo del aparato psíquico donde está experimentando ese acontecimiento, no tiene el elemento para responder adecuadamente. Y a su vez, eso produce trastornos y efectos patológicos en la organización psíquica. Por ejemplo, ya vamos a poner un ejemplo de traumas, los abusos tan comunes y tan, digamos, comunes en la vida de todos, los abusos, las situaciones de violencia familiar, que pueden ser verbales, no solamente piensen en la violencia física, sino también hay violencias verbales. Podemos poner ahí, por ejemplo, bullying, tan al lado y todos están parecidos, puede ser traumáticos. Bueno, el rechazo, por ejemplo, en los niños, la castración, complejo de castración y la acción de los sexos puede describir trauma. También el hecho de que el niño ver a los padres teniendo relaciones sexuales también puede ser trauma, porque es un acontecimiento de y no entiende lo que pasa. Entonces hay muchos traumas generalmente pasan en la vida cotidiana, pasan en la primera fase. Por eso Freud, en realidad Freud no Lacan, dice, todos somos sujetos traumatizados. Todos hemos tenido en algún momento de la vida una acontecimiento de trauma. Y Freud lo que dice, de nuevo, la primera experiencia de sensación es un acontecimiento traumático. Entonces, ya que venimos haciendo en el momento que iniciamos como sujetos, tenemos trauma. ¿Se entiende? Entonces, no pensar en el trauma como una cosa mala que hay que sacarla, hay que resolverla. Y ahí les ha servido por lo que se estudian en el neurológico. Por eso, aclarar que la trauma o traumatismo son términos usados en medicina. Nosotros lo usamos más de que todos somos sujetos traumatizados. Es normal para la salud mental que el sujeto tenga traumas. Bien, Freud tiene diferentes teorías del trauma.
me interesa es esta mirada del trauma que tiene Freud, que siempre, dice Freud, la teoría son por la existencia de dos acontecimientos. Una primera escena que lo conté, todos los traumas infantiles, llamada Freud, esa época, llamada de seducción en la niñez. ¿Qué significa que crearon sexualidad para guardar algo que el niño siente que el adulto tiene más fuerza al físico y al amoroso, tiene algunas actitudes que al niño le resultan demasiado intensas, que a veces no necesariamente tiene que ser amoroso, pero que el niño no lo puede sentir como tal, ¿sí? Eso, digamos, es como la primera escena, lo que pasa en la niñez y que puede suceder de tipo y bueno, es interno y el niño sufre, se siente el dolor desde el lugar del niño, sufre una tentativa sexual por parte del adulto, pero no le otorga significado, solamente lo siente como una experiencia con demasiada intensidad, pero no lo puede entender porque no tiene elementos para entenderlo. No tiene significantes para hacerlo. Entonces dice Freud que todos tenemos en las primeras infancias esta primera escena. Y después, dice Freud, tiene que venir una segunda escena que es anodina. ¿Qué quiere decir anodina? Sin importancia. Situada, dice Freud, a partir de la pubertad. No es que tiene que ser en la pubertad, sino que situada a partir de la pubertad, que evoca por asociación la primera escena. ¿Y qué hace? Que la fuerza, digamos, o la intensidad de lo que él vivió como experiencia salga a través de otra cosa, de otra segunda escena que puede ser cualquier cosa. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, una niña que tuvo una experiencia pequeña de abuso por parte de un adulto, pero que no pudo significarlo en su infancia. No vamos a la pubertad, vamos a la adolescencia tardía. En la adolescencia tardía tiene, por ejemplo, su primera relación sexual. Y su primera, su segunda, su tercera relación sexual, y ahí ella no tenía registrada esa primera experiencia, y desarrolla, por ejemplo, un síntoma de vaginismo o un síntoma de rechazo a la cuestión sexual. Muchas veces eso las hace ir a buscar relaciones sexuales o bisexuales o relaciones homosexuales. Pero en realidad, ¿qué pasó? Es el trauma de la primera escena, que no pudo ser significado y que por lo tanto se revive de otra manera, anodina, en otra escena, pero que tiene una conexión, una asociación con la primera escena. ¿Está? Esa es la teoría del trauma de Freud. Para Freud no podemos hablar de trauma si no existen estos dos acontecimientos. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en la clínica, si vamos a querer, en la clínica psicoanalítica, si vamos a querer investigar un trauma, vamos a tener que siempre ir a la infancia. Desde el punto de vista de cómo trabaja Freud estas cosas. ¿Se entendió? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Sí, profe. ¿Están dormidos? Ya están cansados, ¿no? Ya terminamos. Bueno, más adelante fue dándole Freud cada vez más importancia a las fantasías y a las fijaciones en las diferentes etapas libidinales.
en detrimento del acontecimiento exterior, es decir, de lo que le había pasado. Entonces, con la teoría de la angustia, a partir del texto Inhibición, síntoma y angustia, el yo, dice Freud, al desencadenar la señal de angustia, aténtico, este es otro concepto, hay que tener claro, no es lo mismo señal de angustia que angustia señal, que angustia propiamente dicha. La angustia señal aparece en el yo, la angustia automática o la angustia más real o traumática es más profunda, es más del inconsciente. ¿Ah? Entonces, el yo, al desencadenar la señal de angustia, es un mecanismo de defensa la señal de angustia. ¿Para qué? El yo, digamos, a veces inconscientemente, pero generalmente conscientemente, desencadena una señal de angustia, es decir, nos sentimos angustiados y rápidamente vamos a buscar ayuda. ¿Para qué? Intenta evitar ser desbordado por la aparición de la angustia automática que viene del ello inconsciente que caracteriza la situación traumática, en el cual el yo está indefenso. Por eso los mecanismos de defensa son mecanismos del yo, que generalmente son inconscientes, pero los administra el yo. ¿Para qué? Para que el sujeto no se vea desbordado por la angustia automática. Porque cuando el sujeto es desbordado por la angustia automática, aparece el trauma y aparece, digamos, la desintegración del yo. Esta es otra manera de explicar el ataque de pánico. ¿Tá? Porque para el psicoanálisis el ataque de pánico es una crisis de angustia. ¿Sí? Bueno, mucha información, ¿vieron, chicos? Tómenselo con calma, pero bueno, como les dije, esto es fundamental para entender la clínica. Entonces el yo, la angustia, el trauma, el síntoma, la enfermedad, el miedo, tienen que ser entendidos de la salud mental como un conglomerado de experiencias subjetivas propias, inconscientes, que el paciente expresa en la consulta médica a través de la relación médico-paciente. Esa es la dimensión relacional. Pone en juego su cuerpo, su yo corporal, su cuerpo erógeno en la relación con el médico, y allí expresa a través de su sistema de interpretación, lenguaje, síntomas, su dolor físico, mental y emocional. ¿Tá? Entonces, de esto se trata, construir la mirada desde el sujeto, desde la salud mental. De esto se trata, chicos, y esto es algo que lo tienen que hacer ustedes. No se lo podemos dar nosotros, porque son ustedes los que se están formando para, digamos, adquiriendo estas herramientas para encontrarse con el paciente en una relación médico-paciente. No hay cuestiones tan objetivas. Sí, hay, digamos, cuestiones a desarrollar y experiencias y herramientas, pero se va construyendo la mirada. ¿Tá? Bien, muchas gracias. Como recurso de consulta experto de la Cátedra de Salud Mental, se ofrecen horarios de consulta los días martes a las 9 horas. Ese horario va a estar fijo. Ustedes se tienen que anotar por mail a coordinación, o creo que hay un cuadernito, pero mejor háganlo por mail, porque las consultas van a ser online. Entonces, bueno, yo los voy a esperar. Para los que tienen seminarios a esa hora y no pueden venir, eventualmente, si hay pedidos de consulta, vamos a poner un horario a la siesta o un día miércoles como para que puedan asistir. ¿Tá?
Pero eso en el sentido de que si hay o eventualmente si estamos dando un tema que nos parece muy importante. A mí todos los temas que yo doy me parecen importantes, pero bueno. Así que, ¿quedó claro lo de las consultas? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta?